los gastos y que no se preocupe que lo metemos dentro de la solicitud al banco del préstamo. ¿No? Claro, eso incentiva bastante poco, incentiva bastante poco. Pero es que el segundo incentivo en importancia, según el texto resumido, es que tú tienes una densidad que cumplir, que la densidad es de... una cosa muy importante. Para poder acceder al anterior incentivo, tienes que cumplir con un componente que es difícil de cumplir en algunos casos, ¿no? Que es el 40% de ocupación de la parcela. O sea, fíjense que estamos incentivando la renovación de establecimientos turísticos. Bueno, pues estamos utilizando técnicas y estamos utilizando referencias urbanísticas. El 40% de ocupación de la parcela quiere decir pues, que de este 100% tú solo puedes ocupar, si esto fuera el 25 y el 25, pues que tú solo puedes ocupar. Y tienes esto libre de edificación en la parcela. Claro, ¿qué ocurre? Pues que no se cumple nada. ¿Saben ustedes cuántos hoteles del Puerto de la Cruz cumplen con el 40% de ocupación máxima de la parcela? ¿Cuántos cumplen en el Puerto de la Cruz? Todos los del Puerto de la Cruz. Ninguno. 2. Uno de ellos está cerrado. Y el otro es el Hotel Tigay. Son los 2 únicos. Bien, ¿ustedes saben cuántos cumplen en el casco urbano de Morrojable? Ninguno. ¿Y en los cristianos? 2 también. No puede ser. No puede ser. Entonces, lo que creo que ha ocurrido es que cuando se habla de la relación entre el sector público y el sector privado para hablar de estas cosas, el sector privado se ha entendido que son solo los hoteleros y deberían haber sido los profesionales de la arquitectura a través de sus colegios, de la arquitectura y de la ingeniería. Tendrían que haber sido los de esta casa, los de la universidad. Tendrían que haber estado más personas advirtiendo de que estos disparates no se podían dar, pero los tenemos desde el año 2003. ¿No? Curiosamente, los planes de modernización aprobados con la ley del 2009, sin haber sacado todavía la ley del 2013, no tienen este problema, porque no estaba puesto. No habíamos hecho la gran labor de insertar los planes de modernización en el sistema de planeamiento urbanístico de Canarias, ¿no? Que ha llevado, creo que es lo que ha llevado a esto, ¿no? Se incumple. Bien, ¿cuál es la solución que nos han dado o que dieron? Bueno, pues nada, si es una condición para acogerse a un incentivo, pues que no se acojan a ese incentivo, claro. Hombre, pues han estado luchando por intentar buscarle una solución a esto, ¿no? Pero hay otra cosa más, que es la densidad de metros cuadrados que se necesitan de parcela por cada plaza turística, ¿no? Ese es un dato que vino en el año 2001, creo, y bueno, para que todos lo sepan, hay un ensayo muy interesante de Moisés y de Juan Israel, que advierten ya, me parece que es del año 2010, que advierten que la utilización de esta técnica va a producir una situación
inquietante de tratamiento del territorio. ¿Por qué? Pues porque, claro, si tú vas a hacer un hotel de 500 plazas, pues necesitas, aplicando 50 metros cuadrados de solar por plaza, que era lo que ponía en el mejor de los casos, necesitas una parcela de 25.000. Si vas a hacer un hotel era 60 metros cuadrados de solar por plaza o 50 en el caso de renovaciones, ¿no? Claro, los 60 metros cuadrados de solar por plaza, ciertamente, en una situación como la que teníamos, por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo el Plan General de Guía de Isora, que nos pedía a la corporación que tuviéramos mucho cuidado en que el turismo fuera de muy alta calidad, pues nosotros pusimos 80 metros cuadrados de solar por plaza en algunas parcelas. Por eso la Bama o por eso el Princesa de Isora, ¿no? En el caso de Princesa de Isora creo que son 60, ¿no? Pero claro, eso es porque estabas actuando sobre suelos urbanizables, pero no sirve para la renovación hotelera. ¿Por qué? Pues porque eso sí que no lo cumple ninguno en el Puerto de la Cruz. Y en los cristianos tampoco. Sin embargo, te dicen, no, los que tengan 50 pueden me parece que es pasar a 45, ¿no? Y los que tengan 60 pueden pasar a 50. Este es el incentivo que está en la ley. Yo reflexionándolo y hablándolo con los interesados, esto no es un incentivo. Si lo llaman incentivo está mal llamado. Porque el incentivo sería que si tú ya tenías, cuando construiste el hotel, 50, la sigas manteniendo, y si tenías 60 la sigas manteniendo, pero si no, es que los del Puerto de la Cruz se construyeron en unos años donde esto no existía, no se había puesto nunca esto. Y ahora, como lo incumplen, pues tampoco pueden acogerse a ciertos incentivos, entre ellos los fiscales. Claro, eso es muy duro, ¿no? Estar explicando a los empresarios a los que les tienes que convencer de que renueven, porque ellos estaban acostumbrados a hacer un mínimo mantenimiento. Y bueno, y llegó un momento ya en que se dieron cuenta por los números y por el esfuerzo de la promoción con la nueva marca, producto, y porque la inversión pública en el espacio privado pues también les llamaba y se apuntaron, se subieron a un carro y firmaron los convenios, conseguimos que firmaran los convenios, ¿no? 24 hoteles se renovaban en el Puerto de la Cruz con convenios firmados, ¿no? Cuando llega el plan a la CONMAC, cuando llega por segunda vez, porque saben que ha tenido dos informaciones públicas, la primera vez no se dieron cuenta, y la segunda vez pues traban el documento e intentan buscar formas a través de modificaciones legales en unos casos, a través del nuevo reglamento que va a salir de la ley de 2013, o a través de interpretaciones jurídicas que han sido muy complejas para solucionar estos problemas de la aplicación, ¿no? Para que se hagan una idea de todos los hoteles previstos, si se hubiera aplicado estrictamente esto, creo que quedaban, porque no aumentaban el número de plazas y porque no aumentaban la edificabilidad, solo 4. Bien, el otro incentivo es el de las plazas, ¿no? Que es aumentar las plazas. Claro, aumentar las plazas quiere decir que si no puedes aumentar la edificabilidad, aumentar las plazas es complicado. Pero es que además si aumentas las plazas, incumples todavía más la densidad de metros cuadrados de solar por plaza. Con lo cual, al final resulta que solo 2 hoteles del Puerto de la Cruz van a poder aumentar el número de plazas, ¿no? Solo 2 hoteles en los procesos de renovación. Bien. Bueno, pues esto era lo que quería contar
atendiendo a la petición de Moisés, de que de verdad es realmente compleja la aplicación normativa de los planes de renovación de las áreas turísticas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos un caso. Este es el Hotel San Borondón. Este es el Hotel San Borondón en el Puerto de la Cruz. Resulta que el plan general le había bajado la altura y además le había puesto aquí, ¿lo ven? Un aparcamiento en batería que le afectaba a la parcela. Que yo llamé al redactor del plan general del puerto y le dije, oye, ¿tú te acuerdas por qué se puso eso ahí? Porque claro, es raro, ¿no? ¿Verdad? Y le estás afectando a este señor que no puede pedir licencia de renovación, ¿no? No se acordaba por qué. Bien, pues lo que hace este plan es quitarlo y dejarlo solo como parcela. Además le aumentamos, aquí sí le podemos aumentar algo la edificabilidad. Esto, a los ojos de los técnicos de la CONMAC, ¿saben lo que era? Una dispensa. Se estaba dispensando a alguien de cumplir con algo. Hombre, yo creo que si las renovaciones turísticas se miran así, no se salva ninguna. Porque, claro, que dispensas, claro, es que en el siguiente caso que les quiero enseñar, este es el Hotel La Chiripa, que está cerrado. ¿Ustedes saben qué ocurría aquí? Que el plan general le había puesto una zona verde que iba desde aquí, esto es el Taoro, y esta es una casa antigua que tiene la misma parcela, ¿no? Pues le ponían una franja que no existe hoy, toda esta franja de zona verde, para llegar desde aquí, caminando, no con una acera ancha, que ya ven que es ancha, tan ancha que es de 6 metros, además de la de 6 metros, una zona verde. ¿Para qué? Para cumplir con el estándar de zona verde que le exigía la legislación urbanística y tal. Bueno, y se la colocaron al hotel. No buscaron un sitio que fuera tal, no, al hotel. Luego, este hotel, una de las causas seguramente de que cerrara, es que nunca se pudo renovar con licencia de obra otorgada por el ayuntamiento. Y claro, eso es muy incómodo, ¿no? Aparte de todo lo que estaba sucediendo en el puerto, ¿no? Bien, y además este edificio, que había pertenecido a todo el complejo, porque era un complejo hotelero, se había residencializado, ya tenía división horizontal y tenía sus dueños, ¿no? Y lo que hicimos en el plan fue coger y decir, bueno, pues esta es una parcela distinta, que será residencial. La zona verde que venía por aquí, que además afectaba a esta casa residencial privada, la colocamos aquí, donde hay hoy una guardería, que sin uso, y donde además había bastante vegetación, y le dejamos exenta el resto de la parcela. Bien, pues es una de las actuaciones de verdad importantes que se van a poder hacer con el plan de modernización y mejora de Puerto de la Cruz. Pero fíjense que en este caso, cuando hicimos el cambio de esta situación, cuando propusimos el cambio de esta situación a la que permitía renovar de verdad el hotel, que va a haber una inversión importante, pues nos miraban como diciendo, aquí debe haber algo raro, ¿no? Y claro, uno que ya está acostumbrado a esas cosas, pues lo que hicimos fue ponernos de verdad a trabajar con los técnicos de la propiedad y presentar prácticamente el proyecto, casi a nivel de proyecto básico, casi Bien, lo mismo que se hizo, pasa el otro para terminar, lo mismo que se hizo con algunas otras actuaciones, ¿no? que están presentes aquí, quienes las llevaron a cabo, ¿no? ¿Qué es esto, no?
que es introducir en el plan una cosa nueva, que es que no solo había que cambiar el posicionamiento turístico del destino, no solo el plan tenía que atender a cambiar el posicionamiento turístico del destino, sino que además también en la parte ya urbanística, en las renovaciones, había que buscar fórmulas para hacerlas viables, fórmulas que ya estaban en marcha y que Azotel nos permitió participar en ellas y hacerlo juntos, de la mano. Y nació el modelo para la renovación turística de No Solo Campo, ¿no? Donde participaba también Turismo de Tenerife. Y donde, bueno, se analizaron varios hoteles y al final quedaron estos tres que son los que están planteados con este sistema, con esta fórmula de introducir el cambio del modelo del negocio al mismo tiempo que la renovación del hotel, el cambio de imagen del hotel, el cambio de forma de explotación del hotel en algunos casos, para poder hacerlo viable la renovación en los términos en los que se había planteado. Muy bien. Saben que se han ido haciendo obras públicas. Quiero con esta foto dar un recuerdo al presidente del consorcio, a don Marcos Brito, con cariño y con el recuerdo de todos los que participamos en el plan de modernización. Y que sepan que hay cosas que además no son urbanismo tampoco, no son paisajes, pero también le dan vida a la ciudad, y que esa vida forma parte de la renovación. El rescate de Mueca, el poder intervenir en las medianeras, no como se estaba planteando en un principio, de una manera un poco repetitiva de otros lados, sino con arte creativo, y además también el introducir eventos que ya se van consolidando, crear unas nuevas formas también con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con el área de cultura, de incorporar además en Mueca otras facetas de festivales de literatura y aventura, y una cosa muy importante que ha sido y es el introducir la mejora de la calidad de los servicios con un sistema que está llevando Excelencia Turística de Tenerife, junto con el consorcio y con Turismo de Tenerife también de la mano, para poder mejorar los servicios, que es también otra de las cosas que, aunque no sean urbanísticas, forman parte de la renovación. Esto ya se lo explicaron también otro día Juan Carlos Lorenzo, que está aquí, con visitas a los sitios por parte de las diferentes empresas, ¿no? Y nada, quiero terminar diciéndoles que anoche, saliendo del trabajo y bajando la calle Blanco, unos turistas extranjeros llamaron la atención de la taxista delante mía en el semáforo. Esta, que iba dirección a Belén, arrimó el coche a la parte izquierda de la estrecha calle, donde está el edificio de los Agustinos, se bajó del coche para abrirle la puerta a los turistas y les hablaba con una sonrisa. Hace tiempo que no veía esto en una parada en plena calle. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Fernando, ¿qué beneficios ha aportado el incluir los planes de modernización dentro del sistema de planeamiento de Canarias? Seguridad jurídica. Lo único, a Sí. cambio de todo esto. Sí, seguridad jurídica. Eso es lo era, no lo comenté antes, igual tenía que haberlo hecho, era el quid de la cuestión, ¿no? El problema
de encontrarse con que podían existir resquicios, y estábamos viendo además que no se estaban recurriendo los que se estaban aprobando con la ley de 2009, pero la decisión del gobierno fue darle seguridad jurídica. ¿A cambio de? A cambio de complicar la cosa. Como casi siempre que se introduce seguridad jurídica, se complica más la cosa. Habría que plantearse realmente compensa. No, yo creo además que hay algunas cosas importantes, ¿no? que no he querido tampoco introducir porque es más, que es que aparecía la ley estatal, la ley de las 3 R's que nombró Juan. Es decir, aparece al mismo tiempo que la ley 2/2013, al mismo tiempo que se está tramitando la ley del 2013 en el Parlamento de Canarias, se está tramitando en el estatal, en el Estado, en el Congreso, la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, la ley de las 3 R's, ¿no? Y tiene mucho que ver con algunos de los artículos de la ley 2/2013. Entonces, no haberlo hecho así, pues a lo mejor hubiera producido, entre otras cosas, a lo mejor hubiera producido un recurso por parte del Estado de algunos de los artículos de la ley 2/2013, ¿no? Y después que te estaba introduciendo algunos mecanismos de renovación urbana sin distinguir si era residencial o no, y claro, que también tenías que intentar, por lo menos, relacionarlos, ¿no? O intentar que hubiera una cierta coordinación. Eso llevó a redactar algunos artículos de forma difícilmente comprensible. O sea, hay algunos artículos de la ley 2/2013 que son muy difíciles de comprender. Sí. Fernando, ¿atisbas en un futuro más o menos próximo una modificación sustancial en todo el sistema de renovación, no solamente normativo, o sea, normativo por supuesto, pero de cara a una real aplicación práctica de la renovación turística en el archipiélago? ¿Atisbas algo? De cara, estoy pensando en la próxima legislatura, evidentemente. Sí. Vamos a ver, te cuento, ¿no? No sé si has leído el informe de evaluación del primer año de la ley 2/2013, ¿no? Lo ha elaborado GESPLAN por encargo del gobierno y cuenta, bueno, cuenta algunas cosas, ¿no? Es más, tienen el atrevimiento, pero también la honradez, ¿no? Uno de sus epígrafes es las complicaciones de la aplicación de los planes de modernización, ¿no? De la aplicación y sobre todo muy centrado en los de los incentivos, ¿no? En la aplicación de los incentivos. Y reconoce algunas de las cosas que yo he contado, las reconocen textualmente, ¿eh? Y hacen una propuesta, en otro capítulo al final, una propuesta de modificación de la ley 2/2013. Parece como que de forma casi inmediata, o sea, quiero decir, dentro de esta legislatura, o eso es lo que proponen, ¿no? Sin embargo, cuando lees las propuestas que hacen de modificar la ley 2/2013, creo que son insuficientes, que esto merecería algo más, sobre todo en cuanto a claridad de cara al empresario y sobre todo en cuanto a viabilidad de los procesos, ¿no? Son tan complejos ahora mismo las renovaciones, los proyectos de renovación, tienen tanta complejidad que o bien lo simplificas y después hay una cosa que ellos no introducen como reconocimiento de que hay que trabajar en eso, pero que es imprescindible, ¿no? Que lo dice en un artículo, pero que no hay, creo, ningún movimiento en ese sentido. Dice un artículo de la ley 2/2013 que se llama agilización de la tramitación administrativa. Dice que hay que tender a la ventanilla única, porque claro, ahora encima el empresario con su técnico tiene que ir a la autorización previa y a la licencia municipal, ¿no? Y además
Entonces, claro, el problema está en que o se logra esa simplificación administrativa a través de la ventanilla única, si fuera posible. Sabes que es muy complicado porque son competencias concurrentes, con lo cual en las competencias concurrentes, bueno, pero bueno, había una figura que además se nombra en la ley, y en la ley estatal también, que la quieran utilizar o no, no lo sé, que son los consorcios. Pero bueno, en principio el consorcio de Puerto de la Cruz va a seguir, está en los presupuestos generales del Estado, está la partida correspondiente para el año 2015 y va a seguir, pero claro, es distinto seguir con competencias delegadas o con parte de las competencias delegadas, al menos hasta la fase, en la fase de instrucción, ¿no? Manteniendo el ayuntamiento todo el campo de competencias de las resoluciones, pero desde luego tienes que inventar, o sea, inventarlo porque está inventado, tienes que trabajar en eso, ¿no? Y después hay otra cosa muy importante también que hay que solucionar, y que sin eso, y que eso sí que me consta que están hablando mucho, ¿no? Otra cosa es que estén hablando todos los que tienen que hablar, pero que están hablando mucho, que es cómo se soluciona a partir de ahora el problema de que el incentivo de aumentar el número de plazas, cuando no podías hacerlo en tu misma parcela, las inscribías, esto no lo conté para no complicar la cosa porque me imagino que ya lo habrán dado, las inscribías en un registro de plazas autorizables. Bien, en uno no, en dos, porque la ley 2/2013, no sé por qué, pone un registro por isla y un registro general. Tienes que registrarlo 2 veces. No sé por qué. Y entonces, esas plazas que registras, que tienes de más por efecto de la renovación y que no puedes materializar en tu propia parcela porque te lo impide la densidad o por lo que sea, tú las puedes inscribir ahí, y era algo que incluso hablando con los bancos, con las personas que llevaban los temas de los bancos, lo veían muy bien, porque suponía que en su estudio económico iban a tener una partida más de ingresos posibles, pero claro, ingresos posibles con la venta de esos derechos de plazas autorizables. Y eso iba a funcionar porque no se permitían hoteles, sino de 5 estrellas, salvo que compraran derechos inscritos de plazas autorizables. Entonces, si tú tenías una parcela para un hotel de 4 estrellas, no era verdad que no la pudieras construir. La puedes construir ayer, antes de ayer, desde el 2013, vamos. La puedes construir. Lo que pasa es que tienes que comprar los derechos de plazas autorizables a alguien que las tenga inscritas en la misma isla, de la misma isla. Bien, esa era la única limitación, que fuera de la misma isla. Si ahora se van a poder construir hoteles, no solo de 5 estrellas, sino también de 4 y de, no sé si de 3, teniendo unas condiciones bioclimáticas determinadas y cumpliendo con unas cosas que eran de obligado cumplimiento o deberían serlo, pues resulta que se han cargado el posible mercado de esas plazas autorizables que van a estar inscritas, ¿no? Con lo cual ya nadie va a comprar eso. ¿Para qué? Si lo puedes construir. Esto el gobierno no lo ha solucionado. Está reuniéndose y está tratando a ver cómo lo soluciona. Pero es un tema que puede tener mucha repercusión, como que uno de los incentivos, que era el aumento de plazas, en el caso de que no las pudieras materializar en la parcela, se rompe. Entonces, a tu pregunta, tenemos ahora mismo en marcha dos cosas. La modificación de la ley 2/2013, la ley de armonización y simplificación, que se vencía hoy la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos, que alguna cosa van a introducir ahí, y el reglamento de la ley 2/2013, que lleva estando a punto de salir pues desde febrero. Con esas, si logran al menos solucionar algunos de los problemas en esos tres elementos, en esas tres herramientas normativas,
pues algo habremos avanzado. Pero claro, si al mismo tiempo, en una de ellas, abren la veda de la construcción de hoteles cumpliendo esas condiciones medioambientales, se cargan el posible mercado de uno de los incentivos que podía ser muy interesante y que podía dar, vamos, que estábamos todos pensando, todos los con los que yo me relaciono estábamos pensando que podía funcionar, que podía de verdad funcionar en los próximos años, ¿no? Y que podía ser una, bueno, lo dice el informe de evaluación de la Ley 2/2013, admite que ese incentivo podía ser una fuente de financiación de parte de la inversión necesaria. Saben que de lo que necesita el empresario para meterse en la renovación, del 100% del costo que va a tener, el banco le va a dar el 60 o el 70, el otro lo tiene que conseguir y no lo tiene. Y bueno, a lo mejor un 10% o un 5% podía venir de la venta de esos derechos, ¿no? Que ahora, pues, menos que tenemos. Bajo otro reglamento más, que es el borrador, Sí. que es el nuevo reglamento de alojamiento, Sí. que también entra en la superficie de las unidades, etcétera, etcétera, con lo cual complica mucho más todavía. Cierto, sí. Más el reglamento de alojamiento turístico, que viene a, no sé si a concretar más, y si concreta más todavía, pues más dificultad introduce, ¿no? Porque claro, aparte de todo esto que estábamos hablando, saben que por efecto de la legislación sectorial canaria, turística, pues tienes que tener 7 metros cuadrados, 7, ¿no? O 9, de jardines en la parcela, no sé cuántos metros de lámina, 1 metro de lámina de agua por plaza, de piscina, o sea, tienes que cumplir con un montón de cosas más, ¿no? Una pregunta de ejemplo. Si eso el gobierno de Canarias lo sabe, y sabe el apoyo de botella que tiene, ¿por qué no se ha solucionado? O sea, ¿por qué eso no se aplica en las leyes, no se incorpora? Y es tan, me parece que estamos simplemente haciendo un pulso, ¿no? El gobierno es el malo y parece que estamos haciendo un pulso, ¿no? Sí. Entonces, usted sabe por qué no se aplica, porque es sentido común. Sí. Yo de verdad, hablando con la gente que está asesorando a los grupos políticos en el Parlamento, les hago la misma pregunta. Quiero decir que hay una cosa que no entiende uno muy bien, ¿no? Si tú estás haciendo todo esto y estás dejando en manos de las entidades bancarias que solucionen el 70% o el 60% de la inversión de los privados, porque salvo las cadenas que ya todos sabemos quiénes son, los demás no tienen capacidad económica para abordar las renovaciones. Si tú estás haciendo eso, ¿por qué no te has sentado con ellos a hablar? ¿Por qué no te has sentado con los bancos a hablar para decir, oye, dime qué tipo de incentivo te generaría a ti mayor seguridad para dar los préstamos? El aval del gobierno. El aval del gobierno. Entonces, ¿qué hizo Cataluña? ¿Qué hizo Cataluña? Cataluña cogió y dijo, lo siento, la tasa que tenemos que nos iba a permitir promoción turística, la tasa que tenemos que íbamos a dedicar a la promoción turística, se va a dedicar a avalar las renovaciones hoteleras y tomar una decisión política. Saben que hay una tasa en Barcelona de 1 euro por noche o por 1 euro por noche, ¿no? 1 euro por noche. Depende de la categoría. Depende de la categoría. Pero fíjense, o sea, dijeron, pues ahora no la vamos a dedicar a promoción turística, que era para lo que lo habíamos creado casi, ¿no? No, la vamos a dedicar a avalar a los empresarios que renueven sus hoteles. Bueno, pues esa es una manera de actuar, ¿no? Pero por lo pronto lo que está claro es que efectivamente se tiene que sentar a hablar con los representantes de las entidades bancarias para hacer viable todo esto, porque todas las renovaciones, de los 200 millones de inversión privada en rehabilitación de hoteles y en mejora o ampliación o creación de nuevos equipamientos, el 70% de casi, a lo mejor sobre los 200, pues de 160, el 70% va a tener que venir de la banca, ¿no?
Y entonces dice, no, es que hemos hecho unos convenios con 8 bancos y ellos ponen 1.800 millones. No ponen 1.800 millones. No dicen que van a poner 1.800 millones, pero luego es caso a caso, cumpliendo con lo que diga el departamento de riesgos de la entidad. Y entonces dice, pues mira, con el hotel, o sea, con la parcela y lo que tiene, no es garantía suficiente. Además me tienes que avalar, y es muy complicado. Si encima, una de las cosas que iba a poder convencer a esto era que tienes un derecho que se va a tener que valorar, igual que se valoran los 10% de los ayuntamientos, las plazas registradas como autorizables también se iban a valorar. Vamos, ya estaban trabajando algunos en eso, ¿no? O sea, que iban a tener para el banco también un valor, ¿no? Bueno, pues esa contestación es la que te puedo dar, claro. Sí. Muy bien. Volver a agradecer tanto a Joaquín, que me acaba de llamar, a ver si sube, que me acaba de llamar, como a Fernando, bueno, agradecer que hayan participado, también a todos ustedes, agradecerles que hayan venido y les animo a que vengan a más viernes turísticos y sobre todo este tema de la financiación. Dentro de 2 semanas vamos a abordar en un curso de la Unión de ellos, que volverán a participar en él, y que ahí tendríamos a los actores donde podemos preguntarles, sobre todo los bancos, decirle, bueno, usted está dispuesto a pagar y tenemos parte del gobierno que hace lo que hacemos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos.